Hechos, capítulo 1, versículo 8 al 14. Dice: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, los discípulos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube. Entonces los apóstoles volvieron. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús después que ascendió al cielo? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús después que ascendió al cielo? El primer milagro que hizo Jesús después que se fue al cielo fue reunir a 120 discípulos para que tuvieran una reunión de oración y adoración. No deberíamos soslayar ese hecho. Generalmente siempre ponemos el énfasis en el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, o ponemos el punto, el énfasis en las 3,000 personas que se convirtieron en un día, pero ni una ni la otra, ninguno de estos dos milagros hubieran sido posible sin el primer milagro, es decir, sin una iglesia en oración. La base de la manifestación de la presencia de Dios en el derramamiento del Espíritu Santo, la base, el fundamento del éxito ministerial de los apóstoles y de la expansión mundial del cristianismo está en una simple reunión de adoración y oración. ¡Wow! Generalmente siempre nos enfocamos en el derramamiento, en la llenura del Espíritu Santo ese día en el aposento alto, o en cómo es posible que tantas personas puedan convertirse en un día. Y soslayamos el hecho de que los discípulos, 120 personas, estuvieron orando durante 10 días seguidos. Cuando Dios sube a los cielos, lo único que deja en la tierra es una reunión de oración y adoración. Cierta vez, una bruja que se convirtió al cristianismo, es una historia verídica, tuvo una entrevista pastoral. El pastor de la iglesia quiso entrevistarse con esta mujer que salía del curanderismo, de la hechicería. Y dice que le sorprendió lo que esta mujer le dijo. Le dijo: hay una sola cosa que nunca entendí de ustedes los cristianos. Hay una sola cosa que nunca comprendí de los cristianos, y es el desconocimiento que tienen acerca del poder de la oración. Por eso Juan Wesley dijo: denme 100 personas. Denme 100 personas que no amen ninguna otra cosa más que a Dios,
que no teman y ni odien a ninguna otra cosa más que al pecado. Y no me importa si son clérigos o laicos. Esas personas sacudirán el mundo espiritual. Esas personas atraerán el reino de Dios aquí a la tierra. Y Juan Wesley terminó diciendo: porque no hay nada que Dios haga si no es en respuesta a la oración de su pueblo. Un pastor graficó la paupérrima vida de oración de los creyentes y de las iglesias diciendo: en Hechos capítulo 2, la iglesia oró durante 10 días. Pedro predicó 10 minutos y 3,000 personas fueron salvas. En la iglesia de hoy oramos 10 minutos, predicamos 10 días y tenemos 3 salvos. Bendito Señor. Si pudiéramos entender cómo me gustaría que el Espíritu Santo me ayude en esta mañana para hacerles comprender uno de los principios vitales del creyente, del cristiano, de la iglesia. No hay un principio espiritual más importante, creo yo, que este principio de que entendamos que todo lo que se sustenta, todo lo que se edifica en nuestra vida, en la iglesia, en el ministerio, todo lo que se edifica es en base a la oración y adoración del pueblo de Dios. No hay un principio más importante. Cuando Jesús ascendió al cielo, lo único que dejó fue un grupo de personas reunidos en oración y adoración. No podemos esperar poder de lo alto y tener éxito en lo que hacemos. No podemos esperar ser llenos del Espíritu Santo y recibir el poder de Dios y al mismo tiempo ser éxito en lo que emprendemos, tener éxito en el ministerio, en la iglesia, tener éxito en la familia. No podemos pretender eso sin tener un tiempo a solas con el Señor, sin tener un tiempo de oración en adoración. Piénsalo de esta manera. Es tan importante lo que estoy diciendo que vuelvo a repetirlo. Cuando Jesús se fue, lo único que dejó fue una reunión de oración. El primer milagro es juntar a 120 personas. Eso es un milagro, hermanos. Es un milagro reunir a 120 personas para que oren en adoración durante 10 días seguidos. Eso es un verdadero milagro. La base de la expansión mundial del cristianismo fue una reunión de oración en un aposento alto. Si algo va a suceder en tu vida, si algo va a suceder en mi vida, si algo va a suceder en el ministerio, si algo va a suceder en tu familia, si algo va a suceder en tu iglesia, si algo va a suceder en tu ciudad, si algo va a suceder en este mundo, no va a ser en el púlpito, no va a ser en una reunión organizativa ministerial. Va a suceder en el aposento alto, en el lugar secreto, en la carpa del encuentro o como resultado de lo que pasa ahí dentro. Si tu vida va a ser impactada, si vas a impactar a otros, si tu vida va a tener éxito, si tu ministerio va a tener un impacto duradero y eterno, no va a suceder en el púlpito, no va a suceder en una reunión administrativa, en un comité para organizar los ministerios de la iglesia. Va a suceder en el aposento alto, en el lugar secreto, en la carpa del encuentro, a solas con el Señor, o como consecuencia de lo que se vivió ahí dentro. El impacto de una vida o ministerio proviene de encuentros profundos, diarios con Dios en el lugar secreto. La base de todo lo que se edifica en tu vida tiene que estar en el lugar secreto.
Tiene que estar en la carpa del encuentro. Utilizo la expresión carpa del encuentro, que es la carpa que levantaba Moisés fuera del campamento todos los días para encontrarse con Dios cara a cara. Carpa del encuentro, aposento alto, lugar secreto, son términos intercambiables, es lo mismo. Todo lo que pasa en tu vida, si tú quieres un impacto en tu ministerio, un impacto en tu ciudad, en tu familia, si algo va a suceder, si va a haber una transformación, va a ser como consecuencia de lo que suceda ahí dentro, en la carpa del encuentro, y no en lo que suceda en un púlpito o en una reunión administrativa. Si pudiéramos entender este principio y si pudiéramos ponerlo en práctica, ¿cómo nos cuesta orar? Los hombres o mujeres que oran son esenciales para Dios en todos sus planes y propósitos. Dios nunca le ha conferido, Dios nunca le ha confiado sus secretos, pensamientos y causas a quienes no oran. El descuido en la oración siempre ha traído la pérdida de la fe. Así como los hombres que oran le son de utilidad a Dios, la gente que no ora le es de estorbo a Dios. ¿En serio? Así como la gente que ora le es de utilidad a Dios y a sus propósitos, la gente que no ora, la gente que no tiene encuentros con Dios, le es de estorbo. Ahora, eso sí, edificar una vida, un ministerio, una iglesia de oración, hermano, amigo, te costará lágrimas. Edificar tu vida para que sea una vida de oración sustentada en la oración de adoración. Edificar una iglesia de oración, edificar un ministerio de oración basada en adoración para encontrarse con Dios, te costará lágrimas. Si le fue difícil a Jesús, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cómo es posible que 120 personas pudieran estar orando durante 10 días seguidos cuando algunos días atrás no pudieron orar junto a Jesús ni siquiera por una hora? Eran las mismas personas, los mismos discípulos. Días atrás, cuando Jesús les abrió el corazón y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. La otra versión dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta la muerte. Quédense acá y velen conmigo. Lo hubieran hecho por lo menos por empatía. Si hubieran quedado con Jesús despiertos esa noche, por lo menos por simpatía. Aún así se durmieron 3 veces, aun cuando Jesús les había abierto el corazón y les había dicho: muchachos, quédense conmigo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, quédense acá por favor, velen conmigo. Y se quedaron dormidos 3 veces. Y Jesús mismo le dijo: ni siquiera han podido velar 1 hora. Mi pregunta es: ¿cómo es posible que esta gente que no puede orar 1 hora, a los pocos días oran durante 10 días 240 horas seguidas? ¿Cómo se explica eso? Quiero que usted me explique a mí, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo es posible que personas que no pueden orar una mísera hora junto a Jesús, ahora se convierten en guerreros de oración, de adoración, y oran durante 240 horas seguidas en adoración? Quiero que alguien me explique cómo es posible que esta gente en pocos días se conviertan en guerreros de oración y adoración. ¿Qué explicación le encuentra usted? Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas.
y por la tarde a las 18:20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. El elemento fundamental de esta historia de la escandalosa falta de oración de los discípulos es que estaba precedida por el orgullo personal, el orgullo propio, la autosuficiencia. La única diferencia que usted va a encontrar entre estas personas que no pueden orar una hora y a los pocos días oran durante 240 horas seguidas, la única diferencia es que aquellas personas estaban llenas de autosuficiencia, llenas del yo, llenos de elementos en la carne. La única diferencia entre ese Pedro y el nuevo Pedro, entre esos discípulos y los nuevos discípulos, es que aquellos discípulos estaban llenos de autosuficiencia y no hay nada que mate la urgente y devota necesidad de orar más que el orgullo personal y la autosuficiencia. No oramos por la sencilla razón de que creemos que podemos hacer la obra de Dios independientemente de Dios. Conscientes o inconscientemente, todos nosotros creemos que podemos llevar adelante una familia, que podemos llevar adelante un ministerio, que podemos administrar nuestra vida, que podemos administrar una iglesia independientemente de Dios. Somos inconscientes, pero nos aventuramos cada día creyendo que lo podemos hacer. Estamos llenos de autosuficiencia, llenos de orgullo personal, llenos del yo. ¿Y cómo lo sabe, Pastor Sinali? Porque aquel Pedro, tomemos como ejemplo a Pedro. Aquel Pedro antes de cenar dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y en otra oportunidad, Pedro le dice a Jesús: yo iré contigo si fuera necesario a la cárcel o a la muerte. Estaba lleno de autosuficiencia. Ese Pedro creía que podía hacer las cosas por él mismo. Ese Pedro tenía el mismo error que tenemos todos nosotros de creer que podemos hacer la obra de Dios independientemente de Dios. Y ese Pedro tuvo que pasar por la triste, amarga experiencia del arrepentimiento. Su yo tuvo que ser quebrantado, humillado hasta el polvo para darse cuenta que lo que Jesús le pedía no podía hacerlo en la carne, no lo podía hacer en sus propias fuerzas. Ese Pedro tuvo que arrepentirse, ese Pedro tuvo que pasar por esa experiencia de que su yo sea triturado para darse cuenta que no se puede hacer la obra de Dios en las propias fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Por eso la Biblia dice: todo lo puedo, pero dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mis propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Cuando ese Pedro y los discípulos entendieron que no se puede hacer la obra de Dios en la carne con nuestras propias fuerzas, entonces ahí se humillaron, se quebrantaron y luego se convirtieron en guerreros de oración y adoración. ¿Por qué? Porque ahora ellos dependían de Dios, necesitaban de Dios para hacer la obra. El Pedro que dijo: aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar,
Después, cuando Jesús le dice, quiero que sean mis testigos acá en Resistencia, en Jerusalén, en Samaria, quiero que sean testigos acá en la ciudad y que sean testigos hasta el mundo entero, ellos dijeron, no podemos. Y en lugar de volver al aposento alto como hubiéramos hecho nosotros, y hubiéramos traído un mapa, y hubiéramos hecho un mapeo de la ciudad, y hubiéramos encontrado los puntos altos, y hubiéramos discutido en el comité cómo vamos a conquistar la ciudad, esta gente volvió al aposento alto para clavar rodillas, para orar, para adorar, para buscar la guía de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer en nuestra propia fuerza, solamente podemos hacerlo bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. No sé qué hubiera hecho usted, pero yo hubiera vuelto. Jesús nos encomienda impactar la ciudad, alcanzar el mundo entero. Yo hubiera vuelto con un mapa y hubiera empezado a diagramar qué vamos a hacer para conquistar la ciudad. Métodos, estrategias que están bien, siempre y cuando sean la consecuencia de lo que pasa en el aposento alto, de lo que pasa en el lugar secreto, pero no independientemente del lugar secreto. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Cuántos están entendiendo esto? No hay éxito. No hay éxito en el ministerio. No tendrás éxito en la vida. No tendrás éxito en lo que emprendas si el fundamento de todo lo que emprendes no es la oración basada en adoración para encontrarnos con Dios. No hay poder. A ver si podemos entenderlo. El Espíritu Santo vino como consecuencia de la oración. La manifestación de la presencia de Dios vino como consecuencia de la reunión de oración. El poder para predicar y la efectividad en el ministerio fueron la consecuencia de la reunión de oración. No es al revés. El poder de lo alto, el derramamiento del Espíritu Santo, la manifestación de la gloria de Dios y la efectividad en el ministerio fueron consecuencias de gente que estaba orando, de gente que estaba en oración basada en adoración para tener un encuentro profundo con el Señor. Por eso nos cuesta tanto ir a la carpa del encuentro. Por eso nos cuesta tanto el aposento alto, ir al lugar secreto. Por eso nuestra agenda está llena. Y a menos que tomes el control de tu agenda, tienes que tomar el control, las riendas de tu agenda. Y tienes que programar una cita con Dios a diario. Tienes que programar, agendar, programar, tener un encuentro en el aposento alto. Si no, no va a suceder. Si no lo programas, no lo agendas, no tomas las riendas de tu agenda, no lo vas a tener. Porque las cosas y las personas te tironean. Y son las personas las que llenan tu agenda. No eres tú. Son las personas a tu alrededor las que, además de las cosas que nosotros tenemos, es la gente a nuestro alrededor la que llena nuestra agenda. Y si tú no sacas una cita con Dios a diario, no la vas a tener. Si no lo programas, no lo vas a tener. Si no tomas el control de tu agenda y programas un encuentro con Dios en el lugar secreto, en la carpa del encuentro, no lo vas a tener. Vez pasada yo mostré nuestro lugar secreto, nuestra carpa del encuentro. Traje algunas fotitos. Acondicionamos un lugar al fondo de nuestra casa. Una especie de galponcito que tenemos, donde generalmente van todos los cachivaches. Todo lo que no se usa, lo que no sirve y se va llenando de cosas y de muchas veces cosas que no sirven y ahí. Hasta que un día decidimos acondicionarlo, ponerlo coqueto, acondicionarlo. Le hicimos piso nuevo, pues estaba medio hundido. Trajimos una linda mesita redondita como esta, le pusimos un mantelcito. Arriba hay una Biblia, hay un equipo musical que una de las pastoras de la iglesia me regaló para escuchar música, está la Biblia y hay un rollo de papel de cocina para moquear. Y al lado de la mesita hay 2 colchonetitas, de esa finita chiquitita.
Bien chiquitita esa, finita. Entonces, una arriba de la otra. Porque tan finita, ¿viste? Entonces pusimos dos, ¿no? Y entonces nos arrodillamos con Silvia, uno de un lado y el otro del otro. Y por ahí nos damos las cabezas uno contra el otro, ¿no? Entonces nos hacemos para atrás. Y nos postramos para adorar al Señor. Y cada mañana, esto lo venimos haciendo seguido, ininterrumpidamente, desde febrero del otro año, es decir, hace 20 meses, sin faltar un solo día. Creo que viajé en medio 1 o 2 veces y en los viajes hago lo mismo, solo que en el hotel, en el lugar donde me encuentro. Y cuando estoy fuera, no saben cómo extraño el lugar secreto, cómo extraño la carpa del encuentro. Y esta oración que tenemos en adoración, lo hacemos junto a Silvia. Ustedes no saben, la Biblia dice, si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, 2 de ustedes, Silvia y yo, el matrimonio, 2 de ustedes se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa, Mateo 18, sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Es decir, que el acuerdo entre 2 personas te garantiza la respuesta a la oración. Lo que vos a lo mejor no podés lograr en una semana de oración a solas, lo podés lograr en 1 minuto cuando te pones de acuerdo con otra persona. Wow, esto yo no pensaba soltarlo, ¿eh? No pensaba soltar este principio. Pero es que la palabra de Dios dice, si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo, matrimonios, ¿oran juntos? Novios, ¿están orando juntos? ¿Tenés un compañero, una compañera de oración? ¿Tenés un equipo para hacer una reunión? Dice, si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo acá en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Es decir, hay garantía de que haya respuesta a tu oración. Y además de eso, el texto dice, si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y después dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que el acuerdo entre 2 personas garantiza primero que la contestación a tu oración, la respuesta a tu oración. Y segundo, garantiza la manifestación de la presencia de Dios. ¿Qué otro beneficio puede ser más grande que ese? ¿Cuántos están conmigo? Por eso es que el diablo va a hacer lo imposible para que no ores con tu esposo, con tu esposa, con tu novio. Novios, si no aprenden a orar juntos ahora que son novios, no lo van a poder hacer después de casado, le va a costar lágrimas. ¿Y por qué los esposos no pueden orar? Yo vi el tema, era otro el tema pero... ¿Por qué los esposos no pueden orar juntos? Porque cuando usted va al lugar secreto se tiene que desnudar. Y parece paradójico, los esposos no temen desnudarse físicamente el uno al otro, pero temen desnudar su vida íntima, temen desnudar sus emociones, su interior delante del cónyuge. ¿Ya visitaste nuestra tienda online? Estos son nuestros recomendados. ¿Quieres superar un pasado doloroso? Con Dios todo es posible. Especialista en restauración. Lágrimas que sanan. Claves para enriquecer tu matrimonio. Que tu matrimonio no se arrugue. Casados y felices. Dios anhela tener una relación con usted. Sea un buscador incansable de Dios. Buscadores de Dios, a solas con Dios, apasionados por su presencia. La mejor manera de amar a nuestros niños es prevenirlos de un abuso sexual. Corazones con agujeritos. Abuso sexual. Siembre futuro en los niños. Supercapaz. Cuentos que no son cuentos. Además, ebooks, audiolibros, DVDs, promociones y mucho más. Comprá online. Lo elegís, lo pagás y lo recibís en la comodidad de tu hogar. Envíos a todo el país. El lugar secreto es un lugar de vulnerabilidades. Es un lugar donde usted no puede jactarse de nada. Hay exhibición de muerte por donde usted lo busque. Acá en el púlpito ustedes podemos hacer ostentación de los dones.
La gran diferencia que existe entre el púlpito y el lugar secreto, el aposento alto, la carpa del encuentro, la gran diferencia es que usted acá en el púlpito puede hacer ostentación de sus dones. Puede dejar boquiabierto a la gente. Yo puedo presentar un bosquejo, puedo presentar un sermón homiléticamente perfecto, dejar boquiabierto a la gente. Un músico puede desplegar sus talentos. Un cantante puede mostrar exhibición de su voz y hacer que la gente se ponga de pie y entonces comience a aplaudirlo. Podemos hacer exhibición de nuestros dones, pero en el lugar secreto usted no puede jactarse de nada. Ahí lo único que se encuentra es muerte. Usted no puede presumir delante de Dios. En el púlpito sí, pero en el lugar secreto no se puede presumir de nada. Por eso es que uno puede pararse acá y puede predicar y puede tocar y puede cantar sin ser espiritual. Usted no necesita ser espiritual para predicar, para tocar, para cantar. No necesita ser espiritual. Estamos cansados de ver iglesias donde los predicadores, los músicos, gente que sube el púlpito no es espiritual. Es que usted no necesita hacerlo. Simplemente usted demuestra los dones, hace una exhibición, un show de los dones que Dios le ha dado y deja abierto. Y es verdad, eso puede impactar. Es verdad, eso puede impactar el corazón de la gente. Tu servicio, la exhibición de tus dones sin encuentros íntimos con Dios puede impactar la vida de la gente, pero solo por un instante. Pero nunca impactará la vida de Dios. Nunca impactarás el corazón de Dios. Es verdad, mi servicio aquí arriba, sin haber tenido un encuentro profundo con Dios, es verdad, puede tocar tu vida y puede tocar tu corazón solo por un instante. Pero nunca tocará el corazón de Dios. Es necesario que subamos acá o que vivamos. No solo estoy hablando del púlpito, es necesario que vivamos de una manera que sea el resultado. Que la predicación, que las canciones, la música que toco sea el resultado de encuentros a diarios profundos en una cita a sola con el Señor, sea la expresión de la espiritualidad que vivo en el lugar secreto. Si no, no va a servir, no va a impactar. Por eso es que los esposos no pueden orar juntos. No pueden orar juntos porque en el lugar secreto hay que desnudarse. Hay que reconocer vulnerabilidades. Usted no puede presumir. Delante de Dios no puede presumir nada. ¿Usted cree que lo va a impactar a Dios con su voz? ¿Con la forma en la que habla? ¿Con la forma en la que predica? No, a Dios no se lo puede impactar de esa manera. Usted no puede presumir. En el lugar secreto no se puede presumir. Fuera del lugar secreto puede ser, pero ahí no. Debemos terminar con nuestro despliegue de dones que no estén acompañados de una vida de oración profunda. Debemos arrepentirnos de nuestra autosuficiencia. Basta de creer que nosotros podemos hacer la obra del ministerio por sí solos, independientemente de Dios. Basta de enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer en lugar de enfocarnos en lo que Dios está haciendo. Generalmente nos levantamos en la mañana pensando en lo que nosotros vamos a hacer para Dios en la iglesia, en el ministerio. Generalmente nos levantamos y empleamos energía espiritual para pensar en lo que yo estoy haciendo, en lo que voy a hacer para Dios, en la iglesia, en el ministerio, en la vida, en lugar de enfocarnos en lo que Dios está haciendo a mi alrededor. En lugar de enfocarnos en Dios, nos enfocamos en nosotros. Si Dios se fuera de tu familia, si el Espíritu Santo se fuera del ministerio, ¿dónde estás? De la iglesia. Si el Espíritu Santo se fuera de la iglesia, ¿cuántos programas continuarían y cuántos programas no continuarían? Porque hay programas que los emprendemos y los desarrollamos independientemente de Dios. Eso van a continuar.
Lo estamos haciendo sin Dios. Así es el impacto que tenemos, ¿no? Así es el impacto que tenemos. Dice que un pastor dijo, mirá vos la cosa, la paradoja. Cuando Pablo iba a un lugar, se ocurría un alboroto, le esperaban cadenas, cuando yo voy a un lugar me ofrecen té. Mira el impacto. Entonces, ¿qué programas continuarían en tu iglesia si el Espíritu Santo se fuera? ¿Y qué programas se terminarían? Si tu iglesia y tu ministerio, los programas continuarían aun cuando el Espíritu Santo se fuera, es porque están hechos en la carne. Porque si están hechos en el Espíritu y el Espíritu se va, es imposible que continúe ese ministerio. Edificar una vida de oración basada en adoración para encontrarnos con Dios te va a costar lágrimas. Te va a costar lágrimas. Edificar un ministerio de oración basado en adoración para encontrarse con Dios te va a costar lágrimas. Edificar una iglesia. Por eso las reuniones de oración son las menos concurridas. Te va a costar lágrimas. Pero el fundamento de la expansión mundial del cristianismo nació en una reunión de oración basada en adoración. El fundamento, si realmente queremos impactar este mundo, si queremos dejar un impacto duradero en esta sociedad, en nuestras vidas, en otras vidas, entonces necesitamos urgentemente, tener encuentros profundos con la manifestación de la presencia de Dios. Y eso no va a ocurrir si no vamos al lugar secreto. Basta de enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer, en lugar de enfocarnos en lo que Dios está haciendo. No es nuestra la historia que tenemos que contar, es la historia de Dios en nosotros, en el mundo, pero no es nuestra, es la historia de Él. Oremos para que se abran nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y podamos escuchar lo que Dios está diciendo y podamos ver lo que Él está haciendo. Urgentemente necesitamos que nuestros ojos se abran para ver lo que Él está haciendo y que nuestros oídos se abran para escuchar lo que Él está diciendo. Y todo eso no va a suceder a menos que vayamos al lugar secreto, a la carpa del encuentro, y tengamos oración basada en adoración para tener encuentros profundos con el Señor. Termino. Supe de la visión que tuvo un pastor. No, me impactó. Supe de la visión que tuvo un pastor. Dice que él en su visión vio un reloj de arena. La parte de abajo del reloj, la que está vacía, representaba las grandes y urgentes necesidades de las personas. La parte del reloj que estaba vacía, que estaba hueca, según él en la visión, porque le preguntó a Dios, representaba la urgente necesidad que tienen las personas en este mundo. Tantas necesidades, tan urgentes esas necesidades. Y la parte de arriba representaba los recursos infinitos de Dios. La provisión redentora de Dios, todo acá arriba. Entonces él en el sueño se preguntaba a sí mismo, ¿cómo es posible que haya tanta necesidad en este mundo, que haya tanta necesidad en las personas y que los recursos de Dios lleguen a cuentagotas? Los recursos de Dios están, pero llegan a la gente en cuentagotas. Entonces dice que en oración le pregunta a Dios, ¿cómo podemos hacer para que el estrangulamiento del vidrio aquí en el medio se abra y los recursos infinitos de Dios lleguen a las necesidades de la gente más rápido? ¿No te ha pasado que te has evaluado a vos mismo y dijiste, wow, son tantas las necesidades que tengo y parece que los recursos de Dios van llegando, los milagros de Dios para mi vida llegan pero a cuentagotas?
Si Dios es el dueño de todo, si Él tiene todos los recursos para mi vida, ¿por qué no llega más rápido? Y dice que en oración este pastor le preguntó a Dios, ¿hay posibilidades de poder ampliar el estrangulamiento del vidrio acá para que todos los recursos de Dios lleguen y sean la respuesta y lleguen más rápido a la necesidad de la gente y la gente pueda ver suplidas sus necesidades más rápido? ¿Hay posibilidad de abrir el estrangulamiento? ¿Hay posibilidades? Y dice que Dios le dijo, el estrangulamiento en el centro del reloj es la falta de oración de mi pueblo. El estrangulamiento es la falta de oración de mi pueblo. Y es tan bíblico. Yo les dije que la manifestación de la presencia de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo y el impacto, la efectividad en el ministerio fueron consecuencia de la oración. Si nuestras vidas, nuestras necesidades no están siendo satisfechas, si las necesidades de los que nos rodean no están siendo satisfechas, es porque hay un pueblo que no está orando. Es porque hay un pueblo que está haciendo cosas en la iglesia que Dios no pidió, en lugar de estar haciendo lo que es prioritario, fundamental. La oración no es una opción, es una cuerda salvavidas. Es tu cuerda salvavidas. La oración basada en adoración para tener un encuentro con Dios a diario no es una opción, es tu cuerda salvavidas. No esperes resultados en el ministerio, en la vida. No lo esperes. ¿Por qué esperas? ¿Por qué esperamos poder? ¿Por qué esperamos resultados? Si no tenemos encuentros a diarios con el Señor en el aposento alto. Cuando vieron a Jesús que se fueron, los discípulos, lo primero que hicieron, en lugar de venir al aposento alto y poner un mapa y ponerse a dialogar entre todos los discípulos de cómo vamos a alcanzar la ciudad, que eso no está mal, eso es el resultado, pero ellos hicieron lo primero, pusieron lo primero en primer lugar, hicieron lo que tenían que hacer, se pusieron a clavar rodillas, porque los discípulos de hace algunos días eran un discípulos autosuficiente, nosotros lo vamos a poder hacer, pero estos discípulos que habían fracasado y que el orgullo personal y la autosuficiencia se había hecho añico, ahora dijeron no vamos a poder hacerlo en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Tu ministerio no lo vas a poder hacer en tus propias fuerzas. Si quieres un impacto en tu vida, en tu familia, en el ministerio, en tus propias fuerzas no. Necesitamos urgentemente volver al aposento alto, a la carpa del encuentro, al lugar secreto, porque todo nace ahí. Porque todo nace ahí.